Bueno, vamos a continuar reflexionando al respecto de esto. Solamente estoy repitiendo esta parte que ya la vimos, el ministerio de muerte y condenación dado a Israel a través de las tablas de la ley que nos dice Corintios 3. Y bueno, eso es lo que vimos hasta, me parece, la semana antepasada, ¿sí? Ya no caminamos en la ley, ese régimen en el que la desobediencia tenía como consecuencia el castigo de la muerte o condenación, el cual en el pacto de la ley tenía su eje principal. Esto produce que solo el pecado, la muerte y el diablo sean el objeto de este juicio del que no pueden escapar. El Señor desarmó todo el imperio de la muerte, todo el imperio de las tinieblas a través de su muerte. A la muerte, al pecado, al diablo, al mal. Y dice Hebreos 2:14, ¿verdad? Que él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y eso es lo que sucedió. La muerte, Satanás y el mal y el pecado no pudieron escapar y han quedado juzgados y sentenciados. Pero este juicio no es para el ser humano. Y están en espera de que se ejecute la sentencia, ¿sí? El juicio ya fue hecho y están en espera de que se ejecute la sentencia que ya fue dictaminada. Ahora, esta es una conclusión, ¿verdad?, de esta parte. Por eso, el Espíritu nos lleva a apropiar la voluntad de Dios teniendo la voluntad del Hijo. El Hijo está creciendo en nosotros, vive en nosotros, dice Pablo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Ha sido desechado ese hombre antiguo, ese hombre viejo, ese hombre que estaba vendido al pecado, dice Pablo en Romanos, y ahora el Hijo de Dios vive en nosotros, Cristo dentro nuestro, desarrollándose, como le dijo Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Estoy sufriendo dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el destino de gloria en el cual todos estamos desde que decidimos creer en el Señor. Cristo formándose en nosotros, el deseo del Hijo, que es hacer la voluntad del Padre, viviendo en nosotros, y entonces el Espíritu nos lleva a deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. La carne sigue jalando, ¿verdad?, hacia un lado, pero ahora ya podemos nosotros hacer ese contrapeso y darle la preferencia al Espíritu y abandonar o ignorar, ¿verdad?, esos impulsos de la carne. Entonces, ya no es que si obedeces eres bendecido y si desobedeces eres maldecido, porque esos eran los términos del antiguo pacto. Ahora estamos bajo su gracia, ahora su espíritu nos impulsa día con día a hacer su voluntad. Cristo está creciendo en nosotros todos los días. Por eso los mandamientos han dejado de operar en el sentido de ordenanzas y pasan a ser un anhelo que el Espíritu pone en nuestro nuevo corazón de carne, donde su ley está escrita en nuestro corazón, haciendo alusión al profeta Ezequiel y al profeta Jeremías, que era la promesa, ¿verdad?, que nos iba a dar un corazón de carne, que iba a escribir su ley en nuestros corazones, el cumplimiento de esta promesa, nuestra vida en el Espíritu. Si pueden leer Romanos 8, léanlo completo y entendamos cuáles son los términos en los que ahora operamos delante de Dios. Ahí Romanos 8 lo dice muy, muy claro. Hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino. Ese es a lo que estamos siendo cada día impulsados por su Espíritu. Vamos a ver el tercer aspecto, lo dijimos, que era la ley como la sombra de los bienes venideros. Hoy vamos a explorar un poquito esa parte. Yo espero que si ya entendimos perfectamente bien lo demás, lo anterior, esta parte va a ser un poquito más sencilla de comprender. Este aspecto es muy hermoso de la ley, viéndola como sombra de los bienes venideros. Dice en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y principalmente en las cartas de Pablo, ¿verdad?, que esta era otra de las funciones de la ley. Iba a ser la sombra de los bienes que habían de venir con Cristo como Mesías. Es decir,
era el anticipo de una promesa que iba a llegar con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:16, donde dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual, todo eso, ¿verdad?, es sombra de lo que ha de venir. Servían como un anuncio, eran una sombra. Pablo hace alusión a preceptos de la ley que tenían que ver con regulaciones acerca de las cosas que se podían comer, cosas que no, festividades que debían realizarse, las cuales pertenecían a la ley. Y todo eso era un anuncio, era un anticipo, era una probadita de algo que iba a venir y que no se podía anunciar de una manera abierta porque no se iba a comprender. Así que se hacía a través de las figuras que la ley anunciaba. Hebreos menciona esta función también de la ley, que dice: habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, o sea, los sacerdotes, ¿verdad?, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hablando de el ejercicio sacerdotal dentro de todas las ceremonias que contemplaba la ley, dice que estos sacerdotes servían o sirven, ¿verdad?, a lo que solamente es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Pues aquí está diciendo entonces que esto hacía alusión a todas las ceremonias que se hacían en el tabernáculo, que después vino a ser el templo, ¿verdad?, que eran figuras y sombras de las cosas celestiales. Pero ¿a qué se refiere Pablo por sombra? ¿De qué estaba hablando o qué es lo que estaba queriendo decir, ¿no? Todos conocemos las sombras, ¿verdad? Todos hemos visto una sombra, todos sabemos qué es una sombra. Y en ese mismo, o sea, ese mismo sentido, pero digamos metafóricamente. Si ven la ilustración que tenemos ahí, si no tuviéramos la sombra, no podemos distinguir muy claramente lo que está pasando ahí. Es más, si el mundito estuviera perfectamente sobre la persona, ni siquiera veríamos a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en una perspectiva donde ese mundito tapa a la persona, y porque además, así como lo vemos, ¿verdad?, vemos al mundito muy grande y la persona muy pequeñita, es decir, en el aspecto de cómo el mundo puede cubrir a la persona, pero pues porque la estamos viendo desde arriba. Entonces, hay algo que es real, hay algo que es la sustancia que proyecta esa sombra, pero no está clara, no la podemos ver, y aunque pudiéramos distinguir algo, ni siquiera lo vemos claro. Pero la sombra que está proyectada, nos da una idea de lo que está sucediendo ahí, de lo que no podemos distinguir digamos, de manera directa. O a veces no lo podemos ver, o lo que vemos no alcanza a ser comprensible a nuestra vista, ¿sí? Este es un ejemplo así muy general. Una sombra es una imagen oscura que un cuerpo proyecta de sí mismo sobre una superficie por efecto de la luz. De esta misma manera hizo Dios con todas las cosas que había preparado para nosotros en Cristo Jesús. Acuérdense, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había preparado para nosotros una gama tremenda de bendiciones. La herencia que dice Pablo, ¿verdad?, a la que nosotros hemos accedido y que debemos conocer, es una herencia grande, es una herencia tremenda. Esa herencia es en Cristo Jesús, y esa herencia Dios la dispuso desde antes de los tiempos, ¿verdad?, para nosotros. Pero era algo que no se podía ver o no se podía anunciar, no se podía mostrar con toda claridad, y lo que el Señor hizo fue poner sombras para que se pudiera tener una idea de que hay algo que está proyectando esa sombra, y ese algo se va a manifestar en algún momento, ¿sí? Había preparado para nosotros tantas riquezas, pero Dios puso primero las sombras. No obstante que el Padre haya consentido nuestra esclavitud al pecado, fíjense bien, Dios no iba improvisando, ¿sí? Él ya tenía un plan,
y él permitió que muchas cosas a lo largo de la historia sucedieran, pero él ya tenía un plan, ¿sí? Ya sabía cómo iba a resolverlo todo. Incluso, de alguna manera, se permitió, ¿verdad?, la esclavitud nuestra al pecado, la caída del ser humano. Desde antes de la fundación del mundo había dispuesto ya que fuéramos bendecidos en su Hijo mediante su sacrificio en la cruz. Dice que él ya había dispuesto a ese cordero que iba a ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que el cordero no fue sacrificado sino después, ¿verdad? Pero desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había dispuesto todo lo que iba a suceder y lo había preparado para que finalmente sea una bendición para nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor ya tenía en su plan perfecto y único, que no tiene plan B, ¿verdad? Todo transcurre conforme al plan perfecto de Dios. Y lo que iba anunciando para que se pudiera tener una esperanza, algo que iba a venir, era una sombra, algo que se veía, algo que se anunciaba, pero todavía no tenía la claridad hasta que llegara precisamente la sustancia, es decir, aquello que proyectaba esa sombra. Y aquello que proyectaba esa sombra era Cristo Jesús. Bendecidos en su Hijo mediante el sacrificio en la cruz, su gracia derramada en nuestros corazones, la redención, el perdón de nuestros pecados, la adopción como hijos amados, la libertad plena, el yugo de la maldad, todo lo que ha sucedido a lo largo del plan de Dios ya estaba contemplado, y en todo ello había un anuncio de esperanza que era por medio de sombras y figuras. Entonces, antes de que esto viniera y fuese hecho una realidad, el Padre proyectó sobre este mundo la sombra de todas estas cosas, ¿sí? Había un anuncio que a manera de sombra decía que había algo, decía que ahí estaba algo, iba a venir algo, ¿sí? La ley, a fin de que Israel recibiera ese testimonio por medio de la ley, de todo lo que estaba por venir, se les fue anunciado, se les fue puesto esa semilla que iba a anunciar una esperanza. Todos los profetas lo anunciaron, pero la ley ya lo contenía en sí misma, el anuncio de la esperanza de lo que iba a llegar. Sí, la ley fue solo la sombra, la proyección de los bienes espirituales reales que aún no venían, pero que estaban por venir, para anunciar y proyectar los bienes maravillosos que estaban por ser traídos a nosotros en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús lo dice cuando les dice: ustedes escudriñan la ley, ¿verdad? Escudriñan las escrituras pensando que en ellas van a encontrar la vida eterna, y no se dan cuenta lo que tienen enfrente de sus ojos, que todas las escrituras dan testimonio de mí. Todo lo que hay en la ley, todo lo que hay en la escritura, anuncia y da testimonio de Cristo Jesús. Y los expertos en la ley no podían verlo, no podían distinguir que aquello que anunciaba Dios a través de su escritura y a través de la ley estaba enfrente de sus ojos, y no lo reconocieron. Por no querer darse cuenta lo que la ley les decía, ¿verdad? La ley anunciaba su lejanía de Dios, su corazón alejado de Dios, y ellos no lo querían ver. Ellos querían pensar que estaban siendo fieles y obedientes cuando realmente en su corazón no había esa rendición, ¿sí? Entonces, miren, mis hermanos, la ley no era en sí misma el bien con el que Dios pensaba bendecir al mundo. Era el anticipo, era el anuncio, era la sombra, ¿sí? Vino solo para anunciar a través de cada elemento que la componía, cada elemento que contenía la ley, anunciaba algo de lo que había de venir, que tenía su cumplimiento en Cristo, con los cuales seríamos bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque toda esta promesa descansa en la promesa de Abraham.
En Abraham tenemos el cimiento de la promesa que está anunciada a través de la ley y a través de los profetas y que tiene un cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso somos hijos de Abraham por la promesa, ¿sí? Por la fe. Muy bien. Una sombra viene a ser un símbolo, una figura o un modelo con el que Dios quiso representar o dar una idea previamente de la persona de su Hijo, de su obra en la cruz y de las bendiciones de la gracia con las que íbamos a ser bendecidos en él. La ley venía a anunciar la manera de símbolos, de sombras, de figuras, algo que iba a tener su pleno cumplimiento en Cristo Jesús y con ello toda la plenitud de la bendición que estaba anunciada. Por lo cual, repito, ¿verdad? La ley no era la bendición en sí, sino solamente la representaba. Y lo que representaba era la bendición en Cristo Jesús. Entonces la ley con todos sus elementos era eso, un conjunto de símbolos, representaciones, figuras, modelos e ideas que anunciaban todo lo concerniente a la obra futura de Cristo. Hace unos meses o hace un año vimos precisamente el tema del día de reposo y esta es una de las de los más grandes ejemplos que representa esto, ¿sí? La ley como sombra de los bienes venideros y en el corazón de los 10 mandamientos, mero en el centro, está el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo. Y si ustedes se acuerdan de lo que vimos en ese tema, precisamente era que anunciaba algo, ¿sí? Los voy a dejar en incógnita para que lo recuerden, pero es el sentido, ¿verdad? Y adquiere una riqueza mucho mayor y genera en nosotros algo de mucho mayor bendición que simplemente el pensar que estamos cumpliendo un mandamiento, porque ni siquiera el hecho de nosotros guardar el sábado se acerca un poquito al cumplimiento de un mandamiento. Revisen el cumplimiento que pide Dios del día de reposo y no se acerca, ni siquiera lo hacemos. Entonces no guardamos el sábado porque estemos obedeciendo un mandamiento. Y eso es liberador, mis hermanos. Eso es liberador. Estamos guardando el sábado porque estamos anunciando lo que el Señor quería anunciar. Y ahorita no voy a adentrarme al tema porque ya lo vimos, pero quiero recordarles que este es un perfecto ejemplo de ese aspecto de la ley como anunciante de algo que es mucho más grande que la misma ley, y es Cristo Jesús. Pero aquí vamos a ver algunos otros ejemplos, y aquí con esto voy a terminar, ya son las 9, y solamente es una introducción, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de los sacrificios. Como todos sabemos, los sacrificios y ofrendas expiatorias de paz, la ofrenda mecida, todos ellos, todos eran sombra del sacrificio de Cristo que iba a ofrecerse en expiación perfecta y definitiva por el pecado. Ni siquiera de solamente de Israel, sino del mundo entero. Israel estaba anunciando cada vez que tenían estas prácticas de los sacrificios, aparte de que estaban expiando de alguna manera el pecado de ellos, era una sombra, porque obviamente un animalito no puede de ninguna manera producir el perdón o la expiación, simplemente eran ejercicios y figuras de lo que iba a venir, eran anuncios de lo que iba a venir en la obra de Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, ¿verdad? Dice cuando ve venir a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Porque había el Cordero Pascual y todos los demás sacrificios, solamente eran símbolos y ni siquiera quitaban el pecado porque al otro año tenían que volver a sacrificar a otro. Era un ejercicio simbólico, ¿sí? Pero la obra de Cristo Jesús era el sacrificio perfecto. Pero este es el punto que Pablo discutía, que por ser solo sombras no tenían ni tienen poder para producir el verdadero fruto del Espíritu. Imagínense que llega la persona
que representa todas esas sombras y figuras, y la rechazan y se regresan a las sombras y figuras que no tienen ningún efecto, sino su valor era anunciar la sustancia que era Cristo Jesús. Y cuando llega la sustancia, la desechan y regresan otra vez al símbolo. O sea, por eso Pablo se desesperaba, no podía comprender cómo es que se regresaban a lo que era la sombra y no a la sustancia. La sangre de animales derramada en expiación por los pecados del pueblo no era otra cosa que sombras de la sangre del Cordero de Dios que iba a derramar por el pecado del mundo. Dicen Hebreos, ¿verdad?, que la sangre de los animales derramada en sacrificio según la ley, por ser solo una sombra de los bienes venideros, no podía, por mucho que se ofreciera, terminar con el pecado ni terminar con la culpa y la condenación. En cambio, la sangre del Señor sí pudo hacerlo, y de manera perfecta. La llegada de Cristo Jesús es la realización, la plenitud, la sustancia, es decir, aquel cuerpo que proyectaba esa sombra ya había llegado en su plenitud, y todo lo demás, obviamente, ¿verdad?, que era solamente anuncio, en ese momento queda sustituido por la esencia y por la sustancia de quien proyectaba esa sombra. Voy a dejar hasta aquí, vamos a continuar viendo esta parte de la ley como sombra de los bienes venideros, y yo espero que lo hayan podido ver interesante, que les esté llamando la atención, que nos esté ayudando a reacomodar tal vez algunas ideas que teníamos, que nos esté ayudando a comprender nuestra relación con esa sustancia, ¿verdad? Ya no con las sombras, sino con la sustancia real que es nuestro Señor Jesucristo, en quien está la plenitud de todo. Todo lo que se anunció desde el inicio tiene su plenitud en Cristo, y nosotros ya estamos en Cristo, es decir, estamos llenos de esa plenitud, por lo que no necesitamos las sombras, ya no necesitamos relacionarnos en los términos de las sombras como lo hacía el pueblo de Israel. ¿Todo bien, mis hermanos? ¿Alguien quiere hablar? Adelante, mi hermano. Sí, pastor, así brevemente. Yo lo que puedo observar que esta temática de todo esto del pacto y de la ley ya es para comprenderse con mayor madurez, porque todavía si estamos como parvulitos, como que no entendemos, como que si eso se lo explican a un niño de 7 años, bueno, si se lo explican a uno, estamos hablando ya en la fe, ¿verdad? Si se lo explican a un hermanito que tenga 1 año, se lo explican a alguien que tenga 10 años, lo explican a alguien como nosotros, a lo mejor como yo que nací, pues todavía me está costando algo de trabajo. Así es que, hermano, eso es madurez, eso es que ya nos está usted dando ya la palabra, pero ya en sólido, ya no es así como en papilla. Y sí, vamos comprendiendo. Yo la conclusión que llego, que la ley de Moisés es vigente porque está inherente en los dos, pues los mandamientos que deja nuestro Señor Jesucristo, los dos más importantes, y que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Y si cometemos algún pecado o transgredimos esa ley, pues hay consecuencias tanto aquí en la tierra como con Dios, porque pues estamos transgrediendo, ¿verdad? Algo que es en contra del amor al prójimo o en contra de Dios. Así es que, hermano, pues qué bueno que vamos avanzando, yo como tortuguita, pero creo que ya voy avanzando en la comprensión de estos temas, pero que sí, para algunos hermanos a lo mejor resulta un poco más complicado entender, que para otros nos resulta a lo mejor, porque ya llevamos tiempo en esto y vamos avanzando. Pero sí, hermano, sí he aprendido mucho, pastor, y espero en Dios que me dé entendimiento y me haga comprender y sobre todo aplicar lo que estamos aprendiendo. Gracias, pastor. Sí, miren, creo que si podemos asomarnos a las anteriores
los anteriores temas, cómo se ha desarrollado, cómo hemos llegado, ¿verdad?, en la comprensión hasta este punto. Y créanme que aunque sea la primera vez que lo estén escuchando, si en su corazón está el deseo y le pedimos a Dios en oración, Señor, a ver, ayúdame a discernir, ayúdame a ver, ayúdame a entender, el Señor lo va a hacer. El principal interesado en que comprendamos los términos en la relación de Él, de nosotros con Dios, pues es Dios. Entonces, Él va a poner lo que hace falta. Más bien nos cuesta más trabajo a nosotros que hemos tenido años y años y años y años en una forma de pensar, poder hacer los ajustes y los cambios, pero realmente alguien que está aprendiendo, que está teniendo sus primeros contactos con el Evangelio de la Gracia, esto lo va a asimilar mucho mejor que cualquiera de nosotros. Así que oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos, por toda la iglesia, chiquitos, pequeños, grandes, medianos, en edad espiritual, ¿verdad? Para que el Señor permita que todos podamos fortalecernos, crecer y caminar hacia su propósito, guiados por su espíritu, pues de una manera más pareja, ¿verdad? Que no se nos queden algunos, que no se adelanten otros y que podamos ir juntos, ¿verdad? Como una familia, crecer a la plenitud de lo que el Señor quiere y ha determinado para nosotros. Gracias, mis hermanos. Vamos a despedirnos en oración. Apoyen los hermanos con la oración para terminar este momento. Adelante. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido, Señor, estar en comunión contigo, aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido pues que nos bendigas en esta noche a todos los que hemos estado conectados y a todos los que no se pudieron conectar, Señor. Bendícelos, guárdanos, líbranos, Padre Santo, de todo mal. Y te pido también, Señor, por mi familia, Padre, porque ahorita están pasando por problemas familiares y precisamente he estado orando por ellos. Y te pido pues, Padre Santo, que los bendigas, Padre, que haya paz y tranquilidad en su hogar, de mi hija en especial. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén.